Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial titulado Ética y vocación en la psicología clínica. Mi nombre es Olga, estudiante de psicología. Hoy exploraremos cómo la ética se convierte en el corazón de la práctica clínica. Por eso hoy nos acompaña una profesional apasionada por el ser humano, la doctora Ornella Hamburger, psicóloga clínica de enfoque humanista, quien trabaja desde la autenticidad, la empatía y la aceptación incondicional del paciente. Ornella, gracias por aceptar esta invitación. Para comenzar, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te atrajo de la psicología clínica cuando decidiste dedicarte a esta rama? Bueno, primero agradecerte por esa presentación, me halaga realmente, y gracias también por este espacio. Y bueno, lo que más me atrajo de la psicología, primero de la psicología en general y luego de la psicología clínica en particular, fue su profundo como sentido de servicio, esa vocación de servicio. Entonces siento que desde muy joven sentí como esa necesidad genuina de acompañar a otras personas, de estar presente, realmente presente en sus momentos de dolor, pero también de búsqueda, de incertidumbre. Con el tiempo entonces entendí que la psicología clínica para mí no era una forma solamente como de entender la mente humana como una profesión en ese sentido, sino como una forma de vida, una forma de sentir, de pensar, de ser incluso. Y sin duda una manera también de servir, de acompañar, de creer en la dignidad del otro, en creer en el poder de la palabra, de la empatía. Entonces, sí, es una respuesta que podría extender mucho, pero eso sería. Apasionada por el ser. Súper. Bueno, y desde tu experiencia, ¿cómo definirías el rol del psicólogo clínico dentro de la sociedad actual? A ver, definir el rol del profesional en psicología clínica. Definitivamente se trata de, creo yo, sobre todo comprender que este rol no se trata, al menos desde mi enfoque, es importante que lo mencione, desde mi enfoque humanista existencial, no se trata de dar respuestas, de dar consejos, muchísimo menos, que creo que es como las creencias o digamos los mitos más comunes de la psicología clínica, y definitivamente no es así. Se trata definitivamente de un proceso de comprensión sin juicio, de empatía, definitivamente de una escucha activa. Entonces, creo yo que lo importante es saber que este proceso es más que una formación, digamos, es un entrenamiento en estas habilidades que definitivamente son tan necesarias, y esa es la razón por la que les dedicamos muchos años, no solamente académicos, sino de experiencia. Total. Bueno, y hablando de vocación, ¿qué crees que significa para un psicólogo actuar con ética? Definitivamente el tema de la ética es un tema muy importante de trabajar. Y de una código, ¿verdad? O sea. Exacto. Entonces, creo que lo importante es saber que necesitamos un equilibrio entre la ética y la técnica, digamos. Es decir, la técnica nos da una estructura, nos orienta, nos ofrece como un marco de referencia para comprender, para actuar, pero es que la ética es lo que le da el sentido humano a todo lo que hacemos. Entonces, desde mi experiencia, la ética no está solo en seguir ese código, que claro que sí funciona como ese marco de referencia, sino es en el encuentro humano, en nuestra forma en la que miramos a la otra persona, la intención con la que intervenimos, la capacidad de reconocer nuestros propios límites, saber cuándo hacen parte de nuestro sistema de creencias y sobre todo entonces ser responsables con eso, permitirnos ser objetivos. Y bueno, poner siempre el bienestar del paciente por encima de lo que yo creo que es el deber ser. Entonces, la técnica sin ética se vuelve fría, se vuelve incluso dañina. Y la ética sin técnica pues se queda solamente en buenas intenciones. Necesitamos ese marco de referencia, como ese verdadero equilibrio que surge cuando el conocimiento y tu presencia humana se encuentran, digamos. Importante eso que acabas de decir, equilibrio, o sea, sin la técnica sin ética definitivamente no avanza. Así es. Bueno, y en la práctica cotidiana los psicólogos se enfrentan pues a dilemas éticos muy reales. ¿Has vivido alguna situación en la que
la ética profesional se haya puesto a prueba? O sea, ¿cómo lo has manejado si has vivido una situación como esa? Sí, era lo que decías. Más que una situación puntual, yo creo que la ética se pone a prueba constantemente en nuestra labor. Cada encuentro implica, porque es que cada encuentro implica decisiones, no hay dos personas iguales, o sea, necesitamos siempre estar conscientes de qué decir, cómo intervenir, hasta dónde acompañar. Entonces, en mi experiencia, los desafíos éticos aparecen cuando, por ejemplo, una palabra te puede aliviar o te puede herir. El silencio que también comunica, cuando debemos decir qué es verdaderamente lo mejor para el paciente, aunque no siempre coincida con lo que obviamente él o ella desean escuchar. Uh-huh. Entonces, creo que la ética en ese sentido deja de ser una obligación, digamos, de un código, como decía ahorita, y se convierte en una forma de respeto profundo por la vida y el sistema de creencias de la otra persona. Entonces, creo que eso es importante, como tenerlo siempre presente. Claro que sí. Bueno, y cuando trabajas desde el enfoque tan humano como un enfoque tan humano como el tuyo, involucramiento emocional con tus pacientes, ¿cómo logras mantener ese equilibrio entre la empatía, que era lo que ahora decías, porque es una tarea muy difícil? O sea, llega un paciente con un montón de líos y llega, o sea, buscando ayuda, pero también toca el corazón del psicólogo. Claro, porque somos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejas el equilibrio? ¿Cómo lo mantienes? Sí, definitivamente es una pregunta muy importante, porque en la psicoterapia, y bueno, aquí otra vez voy a aclarar, desde mi enfoque humanista, existencial, uh-huh, la empatía es el corazón del proceso. O sea, sin embargo, esa misma empatía puede también ser un lugar, digamos, delicado si no se acompaña de conciencia y de límites. Entonces, digamos eso que para mí es la diferencia entre empatizar e involucrarme emocionalmente. Eso ya sería pasar ese límite, digamos. Entonces, básicamente se trata de preguntarnos desde dónde me conecto con la otra persona. Entonces, la empatía me permite sentir, sí, con la persona, como captar ese movimiento afectivo en ella, en esa persona, para comprender su experiencia desde su mundo, pero sin perder mi centro. Es decir, si yo me involucrara emocionalmente, que es, digamos, el riesgo, voy a querer resolver o cargar con algo que no me corresponde y que al contrario va a ser un daño para mi paciente en la medida en que lo va a volver dependiente de mí, y eso ya no es profesional. Le estoy haciendo, pues, como digo, le estoy haciendo un daño. En cambio, cuando nos mantenemos presentes, sí, auténticamente, conscientemente, pero sobre todo con nuestros propios límites, ahí sí podemos acompañar con toda la humanidad, con toda la empatía, pero sin perder la claridad, que sería como ese saber ser objetivo, digamos. Esa distancia saludable, digamos, entre, supervisión, reflexión constante, pero también cuidando nuestra propia salud emocional. Sí, total. Bueno, y por ejemplo, a manera de reflexión, ¿qué haces cuando de pronto tus valores personales no coinciden con los de un paciente? O sea, ¿cómo manejas ese conflicto ético sin perder la autenticidad ni el respeto? Porque, bueno, puede llegar una persona que dice uno, ay Dios, esto como que no. Claro. Sí, no, yo creo que todos los terapeutas en algún momento se encuentran nos sentimos identificados con esa tensión entre nuestros valores personales y los de las personas que acompañamos. Y precisamente es ahí entonces donde la ética se vuelve, digamos, algo con sentido, no solamente un código en un papel. Uh-huh. Porque desde el enfoque humanista, el punto de partida sería como, necesitamos para este encuentro un respeto absoluto por la experiencia del otro. Mi tarea no es juzgar, no es convencer, es antes que nada comprender y acompañar desde su sistema de creencias, desde su marco de referencia, no desde el mío. Entonces, cuando noto que algo en mí se activa o entra en conflicto, eso de que chocan mis valores personales, digamos, debo reconocerlo con honestidad y trabajarlo, ya sea en mi propia supervisión o en espacios personales, porque sé que mis valores no deben interferir en la libertad del paciente para hacer, pensar, actuar. Entonces, en el fondo, creo que hasta se trata como de humildad, ¿sabes? Como de recordar que
cada ser humano tiene su propio camino, que el rol del terapeuta no es moldear, convencer, persuadir, es ofrecer un encuentro genuino donde la diferencia también es comprendida y respetada. Pero definitivamente es eso, si yo me doy cuenta que algo se moviliza en mí, quien debe trabajarlo soy yo no se lo puedo poner a mi paciente. Sabemos que el ejercicio clínico también implica muchos retos. ¿Cómo describirías el campo laboral actual para los psicólogos clínicos? El campo laboral actual, definitivamente es que ahora hay un tema que antes no se veía tanto, que pareciera que ahora todo está, mejor dicho, las redes sociales, todo está lleno, pues, de aparentemente, pues, expertos en salud mental que son consejos psicológicos por todo lado, terapeutas, la verdad, sin formación. O sea, creo que el reto ahora es mayor en ese sentido porque, claro, ahora es nuestra responsabilidad, con toda esa información que se tiene ahora, con todo ese acceso, digamos, es aún mayor nuestra responsabilidad de volver a darle ese lugar a esta ciencia, a esta profesión, en cuanto a que no está bien que simplifiquemos el sufrimiento humano y lo reducimos como a frases, cliché, a consejitos rápidos. Esto no es una moda, esto no es un conjunto de tips que yo te puedo dar rapidito, porque eso es trivializar un trabajo súper profundo, que es el trabajo terapéutico. Total. Entonces yo pienso que en nuestro campo, sí, actualmente tenemos el reto de, podemos habitar esos espacios, sí, pero sin perder el rigor, mostrando que la psicología es una disciplina que implica formación, ética, un acompañamiento humano real. Podemos psicoeducar, sí, por las redes, sensibilizar, pero siempre que recordemos que un video o una publicación nunca van a reemplazar un proceso terapéutico. Entonces, creo que el reto ahora es grande en ese sentido. Sí, total. Y es importante lo que tú dices, concientizar que el proceso lo tienen que hacer los profesionales, los que saben realmente. Definitivamente es eso de concientizar, como de usar nuestra voz con responsabilidad, sí. Recordando que detrás de cada pantalla, en últimas, hay una persona que pues probablemente se está sintiendo vulnerable y va a comprarle, digamos, el discurso al que sea. O sea, eso es un tema muy complejo, muy delicado. Muy delicado. En los psicólogos que están a punto de graduarse, por ejemplo, ¿qué consejo nos darías? ¿Podría yo incluirme ahí para mantener esa ética y el equilibrio en los primeros años de trabajo? Es muy importante. Sí, claro. Es que, bueno, a quienes inician este camino, ¿sabes? Primero, si podría decirme algo a mi yo del pasado, incluso me diría como, no, la prisa no es por saberlo todo. O sea, yo digo, la psicología clínica sí, bueno, se aprende en los libros, ok, pero es que sobre todo se aprende en el encuentro humano, en la experiencia. Entonces es como, dejemos de pensar que esto se trata de tener las palabras perfectas, el consuelo más, yo qué sé, mejor dicho, cambia vidas. Eso no, más bien necesitamos entrar en contacto y aceptar la incertidumbre, las emociones que despierta acompañar a alguien en sufrimiento, y darnos cuenta que lo más valioso no es tener la respuesta, como digo, perfecta, sino nuestra disposición genuina de acompañar al otro. Eso sí es realmente valioso. Entonces cultivar eso, esa humildad, esa empatía, la capacidad de escucharnos a nosotros mismos y recordar que esta es una profesión de servicio. Acompañar la vida de alguien es un privilegio enorme. Eso es pasión, ¿verdad? Pasión por pasión. Bueno, y pues ya como dándole un poquito de cierre, el trabajo clínico puede ser emocionalmente exigente. ¿Cómo practicas el autocuidado después de atender casos difíciles o emocionalmente intensos? Porque, como tú decías hace un momento, si no hacemos nosotros o los profesionales esa tarea de psicoterapia, o sea, ¿cómo manejarla? Sí, definitivamente el autocuidado emocional es parte fundamental, es que no podemos descuidarnos, aunque la verdad es que muchas veces sí se nos olvida. Es como ser conscientes que acompañar el sufrimiento, es que es el sufrimiento humano. Nosotros
Hay un texto súper bonito sobre lo que significa ser psicólogo o psicóloga y dice como, ok, sí, a veces nos van a contar cosas bonitas y buenas que le pasaron, pero no nos van a buscar por eso. El motivo de consulta es sufrimiento humano. Entonces eso implica día tras día sostener emociones muy intensas. Entonces necesitamos aprender a cuidar nuestra propia salud emocional, porque si no corremos el riesgo del famoso burnout y desgastarnos, quemarnos, desconectarnos de lo que hacemos. Entonces creo que en mi caso el autocuidado empieza por precisamente eso, reconocer esto me está afectando, por supuesto darme el permiso de sentirlo, de transitarlo sin culpa, sin sentirme culpable por eso. En mi caso yo practico el colegaje, o sea, tengo pues amigas, terapeutas, colegas con los que hago como supervisión clínica, pero también tengo mi propio proceso terapéutico, digamos, no frecuente, sino por necesidad en los momentos en que así lo considero. Otra herramienta que recomiendo muchísimo es la escritura reflexiva, o sea, tener y a puño y letra, ojalá. Yo sé que es más fácil en el celular, pero definitivamente no hay nada más terapéutico que la escritura a puño y letra, digamos. Y bueno, también, claro, necesitamos pausar para cuidar nuestra presencia. Por ejemplo, a mí, obviamente, y a todos nos ayuda mucho mantener una vida fuera de la terapia, compartir tiempo, por ejemplo, en mi caso con mi hijo, o sea, nuestros hijos, hija, familia, leer, caminar, reírme, ser persona, olvidarnos a veces de la bata en ese sentido. Porque al final cuidar de uno mismo no es un egoísmo, es más bien una forma de responsabilidad, es que no podemos acompañar desde un lugar sano si nosotros mismos no nos habitamos con esa compasión, digamos. Entonces, sí, autocuidado emocional es un infaltable, digamos, de este equipaje. No, y lo que es con lo que cierras es muy importante, o sea, no podemos acompañar si realmente no estamos sanos nosotros mismos, entonces eso es muy importante. Bueno, y después de escucharte, Ornella, queda claro que la ética no es solo un conjunto de normas, sino una forma de estar en relación con el otro, ¿verdad? Tu mirada humanista nos recuerda que actuar con ética es acompañar con respeto, empatía y coherencia, que fue lo que acabamos de escuchar, ¿verdad?, de tu parte. Entonces, gracias de verdad por compartir tu experiencia, tu visión tan profunda sobre el sentido humano de la psicología clínica, y gracias a quienes nos escuchan, por supuesto, por acompañarnos en este episodio de Ética y Vocación en la Psicología Clínica. Soy Olga y te invito a seguir reflexionando sobre cómo ejercer con conciencia, respeto y humanidad en cada encuentro terapéutico. Muchas gracias. Gracias.